En este vídeo vamos a resolver un ejemplo del caso primero dentro de los ejercicios de resolución de triángulos, que corresponde al caso en el que los datos conocidos son la hipotenusa y uno de los ángulos agudos. Vamos a usar un triángulo rectángulo en esta posición, en el que el ángulo de 90 grados va a estar aquí, y vamos a nombrar a los ángulos de esta manera: ángulo A, ángulo B, el otro ángulo agudo, y el ángulo C va a ser en este caso el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. A partir de ahí, este sería el cateto A minúscula, que está enfrente del ángulo A. Este sería el cateto B minúscula, que está enfrente del ángulo B. Y esta sería la hipotenusa C. Si damos estos datos concretos para este ejemplo, a la hipotenusa le damos el valor de 15 metros y el ángulo B va a medir 50 grados. Según eso, aquí estarían los 15 metros para la hipotenusa C y 50 grados para ese ángulo. Vamos a resolver el ejercicio. Es muy sencillo, por eso vamos a empezar por ahí. Encontrar el valor del ángulo A. Puesto que el ángulo B mide 50 grados, el ángulo A es el complementario de B y por lo tanto A mide lo que le falta a B para llegar a 90. Según eso, para encontrar el valor del ángulo A solamente tenemos que restarle a 90 grados el valor de B. Así restaríamos 90 menos 50 y nos resulta para A el valor de 40 grados. Según esto, pues el valor del ángulo A es 40 grados, nada más. Es muy sencillo de calcular un ángulo teniendo el otro. Para hallar B, que es lo siguiente que vamos a hacer, calcular el cateto B, pues vamos a tener en cuenta que B es el cateto opuesto al ángulo B. Nosotros hemos escogido este camino, por supuesto no es el único y hay varias maneras de resolver el problema. Podríamos empezar calculando el otro cateto, en fin, que nosotros escogemos este camino, pero hay otras posibilidades, desde luego. Si nosotros nos fijamos en el cateto B y nos fijamos en que es el cateto opuesto al ángulo B, el ángulo B mayúscula, pues nos damos cuenta enseguida de que ese es el cateto opuesto. Conocemos el valor de la hipotenusa, por lo tanto, cateto opuesto, conocemos la hipotenusa. Es muy sencillo darnos cuenta que lo que tenemos que usar es la razón trigonométrica seno. De esa manera, el seno del ángulo B, el seno del ángulo de 50 grados, sería lo que mida el cateto opuesto, es decir, B, dividido entre lo que mida la hipotenusa, es decir, 15. Entonces ya tenemos el seno del ángulo B es igual a B partido por 15. Nosotros podemos calcular el seno de 50 sin más que usar la calculadora, y entonces para despejar el valor de lo que mide el cateto B solamente tenemos que despejar de ahí. ¿Cómo despejamos? Pues muy sencillo. Pasamos multiplicando 15 al primer miembro, pasamos 15 multiplicando y de esa forma despejamos el valor de B. Nos quedaría entonces que seno de 50 grados multiplicado por 15 es igual a B. Hay que tener cuidado y usar correctamente la calculadora y además tener claro cómo se hacen las operaciones. Hay que calcular primero el seno de 50 y al resultado, lo que nos dé, multiplicarlo por 15. Es un error relativamente frecuente multiplicar 50 por 15 y luego calcular el seno. Y eso está mal. Primero se calcula el seno de 50. Tenemos que acostumbrarnos a que ese 50 va pegado al seno. En ocasiones le pondremos un paréntesis, pero de todos modos hay que tener claro que primero hay que calcular el seno de 50 y el resultado multiplicarlo por 15. Bien, si tomamos 6 decimales para el seno de 50 sería 0,766044 para el seno de 50 y lo multiplicamos por 15. Eso nos da para B un valor de 11,49 metros, redondeando a los centímetros, que para los datos que tenemos pues es suficiente, ¿verdad?, dar una solución con redondeo a los centímetros. Por lo tanto, el valor de B es 11,49 metros.
Para hallar el valor del otro cateto, del cateto A, también tenemos varias posibilidades. Nosotros vamos a escoger usar la razón coseno. En este caso nos vamos a fijar en que siguiendo con el ángulo de 50 grados, pues A es el cateto contiguo y por tanto el coseno del ángulo B sería cateto contiguo, es decir, A dividido entre lo que mide la hipotenusa, que es 15. De manera que yo tendría ya esta igualdad que acabamos de escribir, y de la misma forma que antes, para despejar el valor de A solamente tengo que pasar multiplicando el 15 al otro miembro. Hacemos igual que antes, sustituimos el valor del coseno de 50 por 0,642787 sin más que usar la calculadora, y esto nos daría para el valor de 9,64 metros, 9 metros y 64 centímetros, redondeando también al centímetro, y pues ya tendríamos el valor del cateto A. Podríamos haber usado también el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Aquí ponemos otra posibilidad, en fin, simplemente usando el teorema de Pitágoras, pues tendríamos A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Sustituiríamos los datos que tenemos y despejaríamos el valor de A de esa manera. Eso nos daría pues también 9,64 metros para el valor de A, aunque decimos que es preferible usar el coseno. Siempre es mejor usar los datos lo más exactos posible. Entonces, siempre que usemos un dato que previamente ya ha sido redondeado, pues puede dar lugar a problemas. Aunque como estamos trabajando con un redondeo a 2 decimales, pues tampoco habría muchas dificultades, ¿de acuerdo? Pero es preferible usar el coseno.